Bueno, seguimos con más Una Pausa con Estilo. Pasaron 22 minutos de las 19 horas y estamos acá de grandes conversaciones con estas dos personas increíbles que vinieron hoy. La verdad que estamos muy agradecidas. Muchísimas gracias por venir. Está el licenciado en Gestión Educativa, coach ontológico profesional y especialista en educación emocional, el profesor Claudio Chávez. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y bueno, con su audiencia. La verdad que es lindo compartir un tiempo de radio. Y también nos acompaña el licenciado en Gestión Educativa y técnico en Turismo y Hotelería, que eso es lo que estábamos hablando recién de la importancia. ¿Cómo estás, el profesor Eduardo Aguirre? Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, agradezco el espacio y esto de la radio realmente uno puede llegar a muchísimas personas y tiene la magia de tantos años, ¿no? La magia de la radio, exactamente. Esto de poder llegar, y aparte es un medio, como siempre decimos, inclusivo, ¿no? Porque claro, todos pueden estar y compartir este espacio. Sabemos dónde está el micrófono, pero no dónde están las orejas. Exactamente. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente y ellos vienen a comentarnos sobre una nueva consultora que están. Ellos son muy conocidos, bueno, sí, los que somos docentes los conocemos porque sí. Claudio era coordinador de formación docente continua, ¿sí? Y Eduardo Aguirre fue director de educación secundaria y técnica, ¿no? Si no le estoy errando. Sí, y también por el ámbito de privada va a ser. Sí. Ah, también, primero por privada, sí. Y bueno, y a mí siempre me gustaron las capacitaciones y los talleres que hacían juntos, que también estaba, ahí no me acuerdo el nombre de Ramírez, ¿puede ser? Eduardo Ramírez. Y bueno, la verdad que muy productivo, muy significativo, muy constructivo, todo lo que sacábamos de esas reuniones, de esos encuentros, de esos talleres, ni que hablar cuando hacían con formación docente continua. Y bueno, y como yo les comentaba, ¿no? En este proceso que también a mí estoy yo de búsqueda, ¿no? Del trabajo del duelo, de conocerme yo mismo, trabajar interiormente, un montón de cuestiones. Qué importante que es esto, ¿no? Del coach ontológico, y qué importante es contar con un espacio como el que están creando ustedes, que ya está, que es la consultora Animarse, se llama, ¿no? Así es, la consultora Animarse, que en realidad empezó hace muy poquito, pero que se viene gestando en el trayecto de tantos años caminando juntos en nuestra provincia, ¿no? Y caminando esencialmente tratando de servir. De alguna forma, en el momento que nos tocó servir en el ámbito de educación, y ahora queremos llevar todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos recogido, a compartirlo con otras personas y hacer el horizonte mucho más amplio. Sí. Por tal motivo nos reunimos con primero nosotros dos, que nos conocemos de años, y invitamos a otros profesionales de distintos ámbitos a generar este espacio de consultoría que esencialmente es asesoramiento. Asesoramiento en dos dimensiones: asesoramiento a las personas, a los individuos, a las personas, en torno a la mejora de la calidad de vida, porque siempre nos queda esto de ser docente, ¿no? O sea, le decimos la espiritualidad de ser docente, lo llevaremos hasta el último día seguramente. Lo que hace entonces a la dimensión de la persona y a la dimensión de las organizaciones. Así como las personas tienen una vida, las organizaciones también tienen una vida. La calidad de vida de las personas las trabajamos a través esencialmente del coaching ontológico, y la calidad de vida de las organizaciones a través del asesoramiento integral en los diferentes ámbitos de las organizaciones, tanto las ONG como las empresarias, ¿sí? Claro. Cada uno con sus fines. Sí. Y cuando hablamos de empresaria, hablamos de toda la gama, digamos, desde el microemprendedor, esa señora, esa mamá que tiene su microemprendimiento, sí, brindándole herramientas como para que pueda tener un plan de negocio y hacerlo sustentable a esa actividad, claro, que viene realizando, como a pymes o a grandes empresas de distintos sectores. Arrancamos con la de la experticia nuestra, que es empresas del sector educativo y empresas del sector hotelero.
Claro, pero todas es un trabajo entre varias personas. Es interdisciplinario donde sí. estamos nosotros y aparte contamos con abogados, con contadores, con licenciados en marketing, con especialistas en el tema digital, digamos, como para poder llegar a muchas más personas, o sea, para brindar, digamos, soluciones integrales, tanto a las personas como a las organizaciones. Y en las personas tenemos, yo creo, a uno de los especialistas más importantes acá en Formosa, que es parte de esto, que es Claudio, bueno. Entonces es un encuentro online lo que ustedes están proponiendo. Sí, es un taller que quisimos hacer como lanzamiento de la consultora. Es un taller de 2 encuentros online, el 29 de abril y el 2 de mayo, por Zoom, 19:30, y hicimos un sondeo con nuestra gente sobre qué, porque nuestras temáticas son varias, y surgió el control de las emociones. Hoy, en una época que estamos desbordados por un montón de situaciones, por cuestiones, entonces nos dijeron que quizás hoy en día haría falta esto de cómo aprender a controlar ciertas emociones que son inevitables en nosotros, porque las emociones no las podemos evitar ni anular. Entonces proponemos un taller con herramientas concretas de cómo en nuestra vida cotidiana, y no solamente para docentes, sino para toda persona que siente que está desbordado. Entonces vamos a hacer un taller donde vamos a aprender a controlar el enojo. A veces nos vamos enojando, nos vamos desbordando, controlar la ansiedad, controlar la angustia, que es esa sensación de pérdida que a veces tenemos y no sabemos bien por qué. Y bueno, y el estrés, que hoy está muy de moda, en el sentido de que antes pareciera que los que se estresaban eran los adultos, que tenían que estar ahí lidiando con el trabajo y tomando decisiones, pero hoy nos encontramos que hay niños y adolescentes estresados y que no saben qué hacer con ese estrés. La pandemia nos dejó muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas, algunas buenas, que después lo voy a comentar, y otras cosas malas, como ser esto, ¿no? El tema de la enfermedades mentales, esto del estrés, de la angustia, de la ira, de la ansiedad, también trajo como que acentuó aún más ese proceso en las personas, y ni que hablar en los jóvenes, en los adolescentes, esto de haber estado tanto tiempo encerrados, que obviamente, como hoy hablábamos justamente al inicio del programa, fue por una cuestión de salud pública, o sea, era necesario, era totalmente entendible, pero igual trajo ciertas consecuencias. Sí, yo coincido. Lo que sí creo es que ya veníamos así. La pandemia lo que hizo es exacerbar eso y poner en evidencia. ¿Por qué? Porque tal vez la mayoría de nosotros, el estar en la vida cotidiana, y teníamos válvula de escape. El estar encerrados y el estar en contacto con los demás llevó a poner en evidencia cosas que teníamos. Entonces, gracias a Dios y la ciencia, la neurociencia, puso en evidencia esto, y la educación emocional, hoy tenemos herramientas que no sean necesariamente el psicoanálisis o la terapia psicológica, que para muchas personas son muy útiles, como el coaching ontológico. Hoy hay herramientas que algunas personas en lo cotidiano, conociéndose a sí mismos, o sea, poniendo en juego las capacidades emocionales, puede llegar a reducir el impacto de estas emociones. Nunca vamos a estar ajenos a esto, pero sí vamos a poder preparar mente, cuerpo, emociones, espíritu, para que el impacto de lo que va sucediendo no sea tan grande y no nos enfermemos tanto en el cuerpo, no nos enfermemos tanto en la mente. O sea, sería ver qué herramientas poseemos, ¿no? O aprender a tener herramientas, o qué herramientas poseemos para hacer frente a eso. Totalmente, y hay muchas herramientas que las conocemos desde hace mucho. El tema es que no somos sistemáticos intencionales. El otro día estuvimos con Eduardo en una charla que nos vino muy bien, porque es de cuidado del físico, la nutrición, todo eso. Se ve que nos invitaron porque nos habrán visto un poco excedidos, y decían que para estar bien del cuerpo se necesita ser metódico en la gimnasia. Tal cual. Y un cuidado en la nutrición. Bueno, en la vida emocional, en la vida espiritual, también pasa lo mismo. Tenemos que tener un plan metódico para poder trabajar. Nosotros, yo lo que le decía a Eduardo, es como un gimnasio emocional para poder practicar y fortalecer aquellos aspectos de nuestra vida que nos va
hacer posible. No es evitar, nunca vamos a dejar de tener hechos que nos provoquen situaciones conflictivas, pero sí vamos a poder tener herramientas para poder afrontarlo. Por eso es que esto, como lanzamiento de la consultora, estamos organizando estos encuentros. El primero de ellos va a ser el 29 de mayo, el 29 de abril, y el segundo el 2 de mayo. Lo haremos a través de Zoom, que es algo positivo que nos dejó la pandemia también, porque prácticamente hoy todo el mundo accedió de alguna forma a estos medios de comunicación durante la pandemia, cuando teníamos que ayudar a nuestros hijos a conectarse con la escuela, cuando teníamos que conectarnos con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo. Así que utilizando estas herramientas podemos llegar a muchísimas más personas. Estos dos encuentros, como decía, van a ser en esta fecha, en el horario de las 19:30, y estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos arrancando en TikTok, que es algo que no conocíamos, pero que hoy utilizan muchísimo, principalmente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Si bien este encuentro es para mayores de edad, entendemos que a través de estas herramientas podemos llegar a muchísimas más personas, pero como para brindar pequeñas herramientas o pequeños elementos para colaborar con esto que pretendemos todo, que es la mejora de la calidad de vida. Si mal no recuerdo, pero mucho antes de la pandemia, el sistema educativo ya se estaba reforzando con los saberes que traía la neurociencia. La pandemia parece que nos hizo olvidar a todos que nosotros ya veníamos intentando integrarnos a nuestro cotidiano vivir los saberes de la educación emocional y todas esas cosas, la educación espiritual, socioafectiva. Exactamente, la parte socioafectiva. Nos estábamos educando de a poquito a través de los aportes de la neurociencia que se estaba aplicando en el sistema educativo. Pero la pandemia cortó todo eso por la coyuntura. Sí, sí. Y después, como usted ha dicho, bueno, nos vino parece a pasarle flúor a problemas que estaban escondidos debajo de la alfombra, y hay que retomar de vuelta todo esto de la salud emocional. Sí, Formosa de por sí es una de las provincias que ha innovado en esto. Desde el 2019 tiene una resolución que determina la obligatoriedad del desarrollo de capacidades socioafectivas espirituales en todo el sistema educativo. En realidad es la única provincia del país que tiene una resolución del Ministerio de Educación. Hay provincias como Misiones, Chaco, Corrientes, creo que Jujuy, que tiene la ley de educación emocional, pero es una ley que se gesta por afuera del ministerio. Esta resolución es una resolución construida por los docentes de Formosa, y se venía trabajando ya sistemáticamente hace unos años, impulsado por el ministro de Educación, doctor Zorrilla, y también habíamos empezado fuertemente a capacitarnos en neurociencia, en neuroeducación. Lo que ahora hay que retomar y lo que hay que sistematizar, planificar, porque hay intentos aislados. La idea es programarlo, institucionalizarlo. Lo que hacemos nosotros ahora es, seguir brindando el servicio a la educación, pero queremos brindarle este servicio también a todo aquel que está interesado. Más allá del campo educativo. Más allá de aquella señora, mamá, papá, adolescente que tiene en su trabajo, se siente estresado, en su casa, en su familia, que está necesitando alguna herramienta para poder ser mejor mamá, esposa. Queremos darle esas herramientas, y también a todo lo que es el que Eduardo lo explica mucho mejor, adentro de las pequeñas, medianas empresas. Sí, también para el que tiene responsabilidades respecto de personas, porque por ahí uno vive ante el estrés no solamente el propio, sino del que está al lado. Para los que conducen organizaciones, ya sean empresas, ya sean ONG o educativas, para que el que conduce organizaciones tenga herramientas también para poder desempeñarse él ante reacciones que pueden tener de terceros, o para poder manejar situaciones que por ahí son críticas, y más en estos tiempos, ¿no? El buen clima institucional es sumamente importante para lograr los objetivos, hablando desde las empresas, desde la escuela, desde la iglesia, desde la casa. La mayoría de las empresas, organizaciones, sean públicas o privadas, fracasan porque no pueden gestionar un buen clima.
sea, nosotros hace años que venimos dando charlas sobre el tema y yo digo, se cree que el clima organizacional, inclusive familiar, es como el clima ambiental. Bueno, llueve, viene buen tiempo y a veces estoy rezando, claro. Y a veces tenemos personas complejas, difíciles, que tenemos que trabajar con ellas. Yo siempre digo que hay empleados, docentes, que hacen aumentar la fe de aquellos que coordinan la empresa porque están rezando que se jubile, que se vaya, en vez de accionar y gestionar. Entonces hay manera de gestionar buenos climas con pequeñas decisiones. Yo no puedo esperar que ese conflicto que hay entre dos empleados, ese conflicto que hay entre dos docentes, ese conflicto que hay, alguno de los dos se vaya, o sea, yo puedo gestionar y tomar decisiones. Que todo se resuelve por eliminación del otro. Exacto. No es así. Por una autoridad que hace que todo se tranquilice. No, yo puedo, como jefe, como coordinador, tomar decisiones para gestar un buen clima. Y está comprobado en esto, los que vienen aprendiendo mucho, que es la sabiduría oriental, de que a un mejor clima institucional, un mejor clima de trabajo, un mejor clima organizacional, se rinde mucho mejor y el logro de objetivo es mucho mayor. Las buenas vibraciones, las altas vibraciones o las vibraciones con amor generan ese buen clima y esa mejor productividad en el caso de las empresas también. Imaginemos que las grandes organizaciones ahora, en las convocatorias que hacen a futuros empleados, el análisis que se hace sobre la persona que va a buscar un puesto de trabajo no va tanto hacia su saber técnico, sino hacia sus habilidades socioafectivas y emocionales. El que está evaluando a la persona que viene a una entrevista generalmente está evaluando la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro. O sea, estas cuestiones que son elementos básicos, herramientas básicas que ya lo están viendo las grandes organizaciones o las grandes corporaciones, que ya lo están llevando adelante y que deben ser en realidad dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Claro. Bueno, eso sí dejó la pandemia en evidencia. Porque la pandemia hizo una ruptura de que aquel que no pudo adecuarse al cambio, las empresas que no pudieron adecuarse perdieron. Hay empresas que rápidamente se transformaron y empezaron a producir otras cosas. Ante esa amenaza vieron una oportunidad y salieron. Y empleados, y le pasó a los docentes o a otro que frente al encierro, nos habrá pasado a muchos docentes que están escuchando, trabajamos más en pandemia que en ¿por qué? Porque tomamos la virtualidad como una gran herramienta. Entonces, como dice Eduardo, hoy el mundo empresarial sobre todo, y también yo creo que en la docencia, en la salud, ya no se pide, que es muy necesario, lo que se llaman las habilidades duras, que es el título, la experticia, eso es muy necesario. Pero hoy es más importante la capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, de comunicación, la capacidad de poder convertirse, de poder adaptarse a los cambios vertiginosos que hay. Traigo una anécdota rapidísima que se hizo viral en Instagram y en TikTok, que es una chica que fue a una entrevista de trabajo y le estaba yendo re bien, pasó varias entrevistas. Y ya en la última entrevista, todas las preguntas que le hacían eran, y le iba muy bien, y te vamos a hacer la última pregunta, ¿sí? ¿Vos qué pensás? ¿Cuántas pelotitas de golf entrarían en un colectivo escolar? Y ella se quedó desconcertada. Y no sabía qué contestar. Y se trabó, se bloqueó. Y después contaba que no la llamaron. Entonces después alguien explicaba que en realidad los que preguntaban eso, que suele hacerse preguntas como eso en cualquier búsqueda de empleo, claro, no buscaban una respuesta concreta. Buscaban que ella pueda adaptarse, que digan, bueno, depende del tamaño de la pelotita, yo tomaría cuánto es los centímetros cúbicos del colectivo, cuánto mide una pelotita, sacaría, o uno diría, si el colectivo está vacío, claro, ¿no? Si yo tengo otra respuesta que decían, si yo tengo una pelotita grande como un colectivo, con una sola me arreglo. Entonces lo que busca es ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque frente a una circunstancia imprevista, hoy se valora más a alguien que sea capaz de pensar, lo que se llama en neurociencia pensamiento lateral, que aquel que solamente actúa con lo que aprendió durante sus años de carrera. Además, como todo hoy se resuelve en equipos de trabajo, vos podés tirar una idea semi buena y otro la toma, lo mejora, pero alguna idea tenés que tener para arrancar. Por eso ya venimos trabajando desde hace un tiempito con emprendedores.
Y justamente cuando se trabaja con emprendedores ves esta doble necesidad. Una es la de herramientas que tienen que ver con habilidades socioafectivas, y no tenés que mirar mucho, o sea, el emprendedor formoseño, muchas de ellas mujeres, son estas que se ponen al hombro a su familia, ¿sí? Para sacarlas adelante, y que ahí vos ves habilidades de liderazgo, de no decaer o no caerse en la primera dificultad, la habilidad de volver a levantarse. Pero también estas personas necesitan otras herramientas que tienen que ver con herramientas técnicas específicas que también le podemos ayudar a adquirirla, como armar un buen plan de negocios, ¿sí? Al no fundirse o fundir el emprendimiento a los 2 o 3 meses, que por una angustia o una ansiedad temporal, o porque no planificó lo suficiente en cuanto a costos, en cuanto a productividad, que por más que sea pequeño el emprendimiento, se tiene que trabajar desde esta manera para que sea sustentable en el tiempo. Yo soy profesora en ciencias económicas. Y cuando hablas así, eso es justamente lo que siempre trabajamos con los alumnos, con los estudiantes. No digo alumnos, me acuerdo, Zorrilla no quería que le digamos alumnos. Y justamente lo que primero hay que trabajar es la idea. Porque qué necesidad que no está siendo satisfecha vos vas a apuntar. Y trabajando bien la idea y haciendo un buen plan de negocio, te da la viabilidad y la factibilidad de ese negocio. Justamente, y en ese sentido también va a los fines de la consultora. Por eso hablamos de calidad de vida de las personas y de las organizaciones, por más que esas organizaciones sean organizaciones familiares muy pequeñas que llevan una actividad productiva adelante, y que hoy se necesita más que nunca, dada la coyuntura por la que estamos pasando, y que ese peso más que pueda hacer la familia es seguramente más que bienvenido. Claro. La consultora tiene un eje de capacitación y formación a organizaciones, personas. Bueno, y uno de los ejes que estamos trabajando es no solamente cómo trabajar el plan de negocio, sino cómo trabajar la actitud y cómo trabajar las habilidades sociales, las habilidades blandas, para que hoy un pequeño emprendedor en Formosa pueda tener habilidades comunicativas, habilidades de empatía, habilidades para poder seducir al cliente que viene, hacerlo sentir bien. Nosotros decimos, en turismo o en cualquier estrategia de venta, uno necesita crear sensaciones, necesita crear que el otro realmente se sienta interesado. Entonces, esas habilidades a veces no se aprenden en los procesos formales de cuando se trabaja alguna cuestión de emprendimiento. Entonces, nosotros también queremos prestar ese servicio a instituciones, organizaciones que necesitan en todo lo que es habilidades blandas, que hoy en día es fundamental. En el turismo, sobre todo, decíamos, a veces cuando hay grandes maravillas naturales, bueno, es fácil vender el turismo. Digo, pero poder, generalmente los que fuimos y hacer turismo en algún lado, más allá de la maravilla natural, lo que nos traemos son sensaciones, emociones. ¿Qué tal la pasamos? Entonces yo creo que acá en Formosa, con todo lo bueno y hermoso que tenemos también, podemos vender sensaciones de nuestra maravillosa cultura, de lo que se vive, de lo que se experimenta, y que tiene que ver con esto, con la creatividad y con la propuesta que podemos hacer. Claro, la receptividad hay que construirla también y educarla y hacerla visible. Como bien dice, tenemos un pueblo muy luchador, mujeres fuertes, muy familiares, y hay que también ayudar un poco con conocimientos blandos y duros. Y bueno, y los talleres estos que invitamos a los que están escuchando, si se quieren sumar, todavía nos quedan los últimos cupos. ¿De qué modo se inscriben? Redes sociales. A través de las redes sociales nos buscan como Animar-C, tanto en Instagram como en Facebook, y van a encontrar los vínculos para los formularios de preinscripción. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada, que lo digo lentamente por si nos están escuchando y alguien quiere anotarlo, es 374-769-759. ¿Otra vez? 374-769-759. Nos encantaría que alguien que quiera y pueda sumarse o pedir información simplemente. El costo que tenemos para poder solventar nuestro gasto fijo es ni siquiera llega por cada encuentro a una hamburguesa. Son 2.500
500 pesos por encuentro, 5.000 los 2 encuentros, porque a veces cuando por lo menos con Silvia, que nos conocemos del ámbito de la educación, venimos muchos años capacitando y gracias a la propuesta provincial que hay muchas capacitaciones gratuitas, pero bueno, nosotros que ahora estamos jubilados estamos proponiendo esto como una propuesta de negocio. Dijimos, bueno, vamos a poner algo accesible, el costo, yo estuve averiguando, no llega a una hamburguesa ahora, entonces, bueno, tranquilamente en las redes o a este teléfono nos pueden invitar, tenemos cupo hasta el jueves, viernes vamos a estar inscribiendo. El encuentro online dice: emociones en control, descubrí el poder de tu equilibrio interior. Como nombre del encuentro ya te dice mucho, y qué importante en estos tiempos, porque esto que ustedes estaban hablando de aprender a utilizar las herramientas que ya tenemos o adquirir nuevas herramientas, no solamente en cómo comenzar, en cómo relacionarme con el otro, sino también cómo afrontar las cosas que pasan. Hoy, por ejemplo, nos pasaba en el programa cuando iniciamos, comenzábamos a hablar con el tema de las universidades nacionales y demás. Bueno, nosotras somos muy defensoras de la educación pública. Y nos tocó. Y nos tocó, o sea, nos dimos cuenta cómo nosotras, a medida que íbamos hablando, nos iba doliendo cada vez más. Y cuánta gente que está pasando situaciones tan, pero tan difíciles. Y qué bueno que es esto, ¿no? De aprender a manejar gestionar, controlar esas emociones, para tratar de ver una luz en tanta oscuridad o tratar de ver una oportunidad entre tantas amenazas. Acá yo puedo linkear entre educación emocional y el coaching ontológico. En el coaching ontológico se habla de que tenemos que aprender a pasar de víctima a protagonista. Víctima es aquel que dice, uy, mira lo que me pasa, uy, mira lo que me sucedió, uy, no voy a poder hacer esto, uy, pero más allá de que sea cierto que nos suceden, nosotros podemos hacernos cargo de eso y afrontar. Bueno, las herramientas de educación emocional que son nuevas. La educación emocional no tiene más de 30 años, claro. O sea, frente al conocimiento que estamos trabajando es muy nuevo, y sobre todo esto de socializar herramientas que sin necesidad de que venga un profesional y me ayude, que a veces es muy necesario, porque nosotros en esto de la consultora, personalmente yo estoy ofreciendo las conversaciones de coaching ontológico como una herramienta para aquel que necesita, y hoy en día hay muchas personas que optan por que no tienen una cuestión patológica o no tienen una cuestión psicológica que amerita un profesional de la psicología, que optan por una conversación de coaching. Entonces en esto es poder ver que yo puedo hacerme cargo de estas emociones que surgen, y por ejemplo la ansiedad, que la ansiedad es esa reacción que tengo a lo que no puedo controlar, a las distintas circunstancias que pasa, al miedo que me genera, a la pérdida que yo puedo llegar a tener. Entonces controlar eso y poder controlar mi ansiedad para que no me lleve a la huida, porque muchas veces cuando soy ansioso tiendo a renunciar, o tiendo a hacerme antisocial, o tiendo a abandonar antes de empezar porque creo que me va a suceder tal cuestión, porque empiezo a decir qué va a pasar. Entonces esto, por ejemplo, ¿cómo desactivar pensamientos negativos? ¿Cuántos de nosotros nos llaman a una entrevista o tenemos que hablar con alguien y empiezo a decir, seguramente esta reventada me va a decir tal cosa, y yo le voy a decir tal cosa y me va a decir tal, y nos enganchamos con esos pensamientos, y el cerebro no distingue de ficción de realidad. Si yo tengo una discusión imaginaria en mi cabeza, que estoy empezando a discutir con alguien y me empiezo a preparar para ver qué le voy a contestar, el cerebro lo toma como algo real. Y todas esas sensaciones de enojo, por más que yo no tuve esa discusión, impactan en mi cuerpo, impactan en mi mente, y yo me voy a angustiar por una discusión que no tuve. Claro. Entonces las herramientas, por ejemplo, una de las herramientas es cómo desactivar cuando yo me puedo percibir que estoy enganchándome con un pensamiento negativo y poder convertirlo en un pensamiento positivo. Entonces, lo que queremos es eso. Después, obvio, que cada persona descubre que dice, no, yo necesito ayuda. Entonces, bueno, la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, que me pueda ayudar por un tiempo a ordenar lo que me está pasando. En el caso nuestro, desde el coaching ontológico, en Formosa hay muchos y buenos coach ontológicos profesionales. Lo único que yo siempre recomiendo es que cuando soliciten una conversación de coaching puedan comprobar que sea un coach avalado. Los coaches tenemos una acreditación de lo que es una matrícula
que avala que tuvimos una formación adecuada. Entonces, esa es también otra propuesta para que si alguien cree, bueno, estaría necesitando ayuda, bueno, abrimos la posibilidad de que soliciten sesiones de coaching. La educación emocional lo que nos ayuda a romper esa careta que, no, a mí está todo bien, conmigo no me pasa nada, ¿viste? El caretaje es, no, siempre vamos a tener algún problemita, siempre vamos a tener una dificultad social que no encontramos cómo resolver, no está siempre todo bien. Sí, para eso nosotros tenemos un espacio físico, tenemos una oficina donde recibimos a las personas que queda en Junín 244, entre Rivadavia y Moreno, a los que están invitados a pasar cuando tengan alguna duda o quieran mayor información respecto de los servicios. Justo eso le estaba por preguntar, si por ahí alguien que está escuchando quiere recurrir, ya sea para que hagan alguna capacitación o algo en alguna empresa, claro, o para uno solo, se dirigen a la oficina o a estos números. Exacto, puede ser a la oficina o a estos números, a las redes sociales, tanto a Facebook como Instagram, o a este teléfono, tanto para lo que sea acompañamiento, asesoramiento, capacitaciones o pedido de conversaciones o sesiones más privadas, lo pueden hacer a estos números o acercarse a nuestra oficina, que estamos generalmente toda la mañana y de la tarde. Bueno, vamos a pedirle que refuercen las redes sociales, que las repitan al teléfono para que los interesados se acerquen. Bueno, nuestras oficinas están en Junín 244, entre Moreno y Rivadavia. Nuestras redes sociales nos buscan como Animarse, o sea, animar_medio-c. Y nuestro teléfono de WhatsApp es 374-769-759. Bueno, muchísimas gracias, Claudio y Eduardo. La verdad que quedaríamos ahora escuchándolos. No nos pueden no, lo que vamos a hacer es colocar el podcast luego en YouTube y en las redes sociales para que todos puedan acceder. Sí. Siempre estamos subiendo las entrevistas, así que seguramente lo vamos a estar subiendo. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por el espacio, así como empezaba Eduardo diciendo, lo que buscamos más allá de que tenga una intencionalidad de un negocio, quisimos poner en práctica lo que siempre nos unió con Eduardo, que es la pasión por ayudar, por acompañar, por enseñar y ponerla al servicio. Claro. Poder ayudar a muchas personas y a muchas organizaciones a que puedan potenciar todas sus posibilidades. Y de alguna forma devolver a nuestra querida provincia todo lo que nos dio. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer y desde ya los invitamos a que participen de este encuentro y que se acerquen o que se comuniquen con ellos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, Robert, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa musical, Soledad Brindis y ya volvemos. Al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando